Hemos invitado a Elki Villegas, él es profesor de la USAT de Chiclayo, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Profesor Villegas, le agradecemos mucho su contacto con Latina esta noche, recordando que usted participó de estos diálogos universitarios organizados por Recambio en alianza con la Red Peruana de Universidades. ¿Cómo vio usted, profesor, los anuncios en seguridad ciudadana hechos por el Premier? A primera impresión, parecía quedarse corto con algunos anuncios, pero apuntaba, por ejemplo, al Código Penal, ¿no? Diciendo, el Código Penal favorece al delincuente. ¿Cuál ha sido su mirada, su percepción de estos anuncios, profesor Elki Villegas? Ok, bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, yo quiero partir de algo concreto. Siempre se piensa que la solución a la inseguridad ciudadana es modificar las leyes penales, Código Penal, Código Procesal Penal. Y como le digo a mis estudiantes, se piensa que las leyes es pues la varita mágica que va a solucionar todo, ¿no? Pues, estamos de acuerdo que hay un grave problema con la seguridad ciudadana, estamos de acuerdo definitivamente de que algo hay que hacer y a raíz justamente como te lo mencionabas acerca de lo que se trabajó en Recambio con estos diálogos universitarios, partiendo primero de lo concreto de lo que él dijo. ¿Qué es la terminación anticipada? La terminación anticipada es un mecanismo de conformidad procesal, ojo, donde el imputado acepta los cargos. Mira, acepta los cargos y por ende simplemente se le rebaja un sexto de la pena que le corresponde según la ley penal. No es que el imputado por la terminación anticipada va a salir libre. Ahora, bajo esa idea, consideramos pues que la terminación anticipada debe mantenerse primero porque acelera los procesos, es decir, si el imputado, acusado, acepta los cargos, ya no hay que ir a un proceso largo, ¿no? Donde muchas veces puede demorar, puede fugarse, entre otros supuestos. Entonces, por ese lado está bien. Ahora, lo que él propuso en concreto era de que solamente para los cabecillas se quitara esta figura de la Claro, terminación anticipada, ¿no? o sea, no hacerla en general, sino Exacto. entendiendo el contexto de la extorsión y sicariato. Con esa especificidad, ¿podría ser válido el planteamiento de terminar con esta figura de la terminación anticipada? Mira, yo creo que en la estrategia procesal, cuando también Ujú. estamos, cuando establecemos, por ejemplo, nuestra experiencia como consultoría o en el ámbito de litigio, Sí, lo que se observa es también que, por ejemplo, la fiscalía, al momento de estar con los imputados, solicita, por ejemplo, que el imputado también llegue a una confesión sincera. Entonces, ¿qué tan contraproducente sería de que ya no le den a un acusado como sicariato de extorsión estos mecanismos, digamos, de que se le reduzca un sexto de toda la pena, pero con tal de que él pueda hablar o dar esta información de ujú. repente de la red criminal, de toda la información que se maneja? ¿Esa no es la figura de la colaboración eficaz? Ya, o sea, pero primero son dos figuras distintas. Una es la confesión sincera que se le puede dar y que también va a abonar en su reducción de pena al Ujú. momento de terminación anticipada. Y otra es un proceso especial que si quiere también puede arribar al tema de la colaboración Claro. eficaz. Es un proceso independiente, ¿no? Pero mediante la figura de transminación anticipada es más rápido, más célere, es decir, bueno, Ujú. confieso, tengo esta información, luego si quieres dame estos beneficios y llego al tema de la colaboración eficaz, si es que tiene información realmente relevante, ¿no? Pero si solamente va a dar unos datos, creo que a través de la confesión sincera y utilizando obviamente la Ujú. terminación anticipada para simplificar y eliminar la carga procesal, ¿no? Ojo ahí, Claro. no digo que sea totalmente en contra, pero también vamos a ser sinceros de que el Poder Judicial y el Ministerio Público han dicho que hay una sobrecarga en tema de los procesos judiciales. Entonces, Claro. quitarle quizás este corto beneficio que tienen los acusados de que vayan rápidamente a la cárcel y pueda simplificarse y realmente buscar los casos complejos, iniciar una investigación larga que termine en un juicio oral, creo que no me Podría parece que ser las... patear el problema hacia otro poder del Estado, patearlo hacia el Poder Exactamente, Judicial. Interesante el punto de exactamente. vista, profesor. Ahora, estamos también, y usted empezó su intervención diciendo, se piensa de que la inseguridad se combate con leyes. Y la lógica sería que usted no piensa eso, que no solo las leyes son necesarias, ¿no? ¿Qué es lo necesario entonces, más allá de las leyes, más allá de la letra sobre el papel?
Ok, muchas gracias por la pregunta. Y esto permite aclarar dos temas. Mira, las leyes son el punto final, una Ujú, parte de la estrategia político-criminal que debe tener el Estado para combatir la inseguridad ciudadana. Es decir, ¿qué pasa? Y te lo pongo un ejemplo claro. Se modificó hace algunos años y se incorporó el delito de sicariato. ujú. Preguntamos, ¿el sicariato ha disminuido? ¿El sicariato ha dejado de existir en la realidad de la sociedad? No. Entonces, ¿por qué? Porque si la única respuesta que se piensa, bueno, es que ya creé el delito de sicariato, ya está en la ley y ya hay una pena para quien lo cometa, definitivamente, pues ya no habría ningún problema de seguridad ciudadana porque ya todos los Ujú. comportamientos delictivos ya se encuentran regulados en Claro. el O Código la Penal o en leyes extorsión, penales ¿no? especiales, O la como la extorsión, que extorsión. se tiene Claro, muy poco porcentaje de casos resueltos o en sentencia, ¿no? Creo que claro. menos de 5% de denuncias por extorsión terminan en sentencia. Otro Y mira, ejemplo como que usted daba que una ley no te garantiza más castigo, más sentencias, más justicia, ¿no? exacto. Y ahora ahí viene justamente el punto de vista. Lo que yo te mencionaba es la política criminal. ¿Cuál es la política criminal? Es la estrategia o el conjunto de estrategias que tiene el Estado para combatir realmente a los crímenes. Es decir, Ujú. la única estrategia es modificar leyes. Claro, eso es un sentido populista, creo yo, ¿no? Es decir, mira, ya se cambió el código, ya hicimos algo, sociedad, ahora esperar el milagro de que pueda menorar los índices de inseguridad ciudadana, pero si hacemos una estrategia articulada, no tanto de prevención como de reacción, y finalmente recién podemos llegar a una modificación legislativa, creo que esa sería la idea. Es decir, y aquí viene un punto. Ya que hablamos de política criminal, la política criminal, como te decía, es un conjunto de estrategias. ¿Por qué no hacemos mención, por ejemplo, por qué hay tanta inseguridad ciudadana? ¿Por qué las leyes no son esa varita mágica que te decía al comienzo de esta entrevista? ¿Por qué? Porque hay un tema latente, creo yo, que no permite que las instituciones que están encargadas de luchar contra el crimen puedan realmente ser eficaces. Y ahí viene un punto, el tema de la corrupción. Nosotros no vemos, pero la corrupción socava las instituciones públicas encargadas de luchar contra la delincuencia. Entonces, ¿cómo se puede sostener si las propias instituciones en algunos casos están sumergidas en actos de corrupción puedan luchar eficazmente contra la corrupción? Ese es un problema. El segundo problema sería no tanto en aumentar las sanciones o en cambiar las leyes penales sustantivas, sino en la eficacia, en la persecución de los crímenes. Eso es algo que, digamos, no se discute, pero hace poco un político salió diciendo, bueno, que la policía no me haya podido encontrar es su problema de ellos, ¿no? Es su problema de su falta Ujú. de tecnología, de su Claro, falta de Cerrón, ¿no? estrategia. Cerrón fue el que dijo eso, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está diciendo allí en otras palabras? Oye, falta inteligencia, Mm. falta tecnología. Lo que se busca, creo yo, es mejor dotar de mecanismos de eficacia en la persecución del crimen, ya no en la sanción, porque la sanción ya Ujú. está escrita en la ley, pero la eficacia en la persecución, en la investigación del crimen. Creo que ese es un punto que debería recibir un mayor análisis, ¿no? Claro, y para eso se necesita también de un personal policial profesional, ¿no? En investigación criminal, detectives. Ahora, obviamente todo esto también pasa por la propia policía. ¿Y qué le ha parecido estos idas y vueltas o este aparente problema? Yo decía, el gobierno parece atado de manos porque, claro, entra nuevo gobierno y quiere designar a nuevos generales para que gestionen la lucha contra la inseguridad, pero se topan con una ley que obliga a mantener al general 2 años en el cargo. Una situación media complicada, ¿no? Y que el mismo Fujimorismo votó a favor de esta norma. Hoy el Premier dice, puede que nos hayamos equivocado, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? ¿Finalmente importa mucho la cabeza de la policía para el trabajo de todo el cuerpo policial? A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Como digo, también creo que, a ver, si se va a ver un cambio de cabezas o de autoridades, cada cambio al primer error o primera ineficacia, creo que tampoco va por ahí la solución, ¿no? Es decir, por algo el actual gobierno anteriormente votó a favor de esta ley. Ahora, decir que se equivocaron y decir porque se va a cambiar una pieza simplemente de toda la organización, en este caso policial, va a brindar solución al tema de la seguridad ciudadana? Creo que no. Es lógico que obviamente si entran nuevas autoridades quiera a su propio personal de confianza que Ujú. sienta que puede hacer las cosas bien, pero creo yo que el cambio, ¿no? El Perú está acostumbrado a esto y no solamente con las cabezas de distintas instituciones, sino también en el gobierno, ¿no? ¿Cuántos presidentes de la República han pasado en los últimos años
Y ha habido, eso es Claro. una solución, al contrario, perjudica más bien la estabilidad y la lucha, ¿no? Y todo el conocimiento que se viene adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? O sea, usted es más favorable a la continuidad, a la permanencia de gestiones que puedan hacer cambios y no la alternancia, que en el caso de los ministros ya sabemos que no funciona y claro, es posible colegir que tampoco pues en la cabeza de la policía, ¿no? Claro, o sea, yo creo que esto no puede ser como un partido de fútbol, ¿no? Bueno, te equivocaste, dijiste un autogol, muy bien, sáquenlo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de seguridad ciudadana, entonces creo que se tienen que ver resultados. Y aquí es algo que quizás se debería enfocar en eso, ¿no? Los cambios vendrían luego de un análisis, a ver, ¿cuál es la estrategia que has hecho Ujú. tú en este año o en este tiempo que has estado? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? ¿Qué propuestas se han hecho? ¿Qué no se ha propuesto? ¿Qué es lo que falta? Y recién ahí poder dar un veredicto si Ajá. es que debiera o no salir de alguien de un determinado cargo, ¿no? Ahora, profesor, le tengo otra pregunta y aquí también pasa por algo que es una información que puede salir después, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. Aparentemente se está manejando la figura de grupos hostiles. Escuché al ministro de Defensa decir que las Fuerzas Armadas no tienen que ser pasivas en la acción contra la inseguridad y que evalúan una denominación de grupos hostiles a, por ejemplo, los grupos criminales armados que están en la frontera Perú-Ecuador. Ponía el caso de los choneros y decía, ese grupo tiene capacidad de fuego, organización para atacar a la policía de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le parece esta línea que creo yo es muy comparable a la línea de El Salvador o incluso a la línea de Estados Unidos, iniciando operaciones militares en, por ejemplo, suelo extranjero, ¿no? Venezuela o los disparos a las narconaves en el mar del Caribe. ¿Es viable que en el Perú haya una declaración de grupos hostiles que facilite que las Fuerzas Armadas ya traten a ese enemigo como un enemigo de guerra o diríamos, por ejemplo, un abatimiento así como lo vemos con estas narcoembarcaciones en Estados Unidos, etcétera? ¿Qué le parece esa línea? A ver, este es un tema que está más complejo, pero que se ha venido repitiendo, quizás no con este nombre de grupos hostiles, pero Ujú. recordemos que aquí en los últimos años, cada cierto tiempo, los diversos gobiernos en el Perú han establecido estos estados de emergencia, donde han salido las Fuerzas Armadas, y solamente no se ha demostrado, digamos, la eficacia de ello tampoco. Ahora, si nos vamos al otro extremo, como tú mencionabas, de ser considerados ya determinados grupos como grupos hostiles, que Sí, no serían otros más que considerarlos como enemigos, así, ¿no? eso. Eh, en esta figura creo yo que habría que verificar y con este tema de los derechos humanos, ¿no? Que tampoco es que pues el Perú diga, bueno, ¿sabes qué? Pateamos el tablero, nos salimos de las convenciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos y Mm, por ende vamos a crear estos grupos. Primero, porque habría que ver, digamos, qué tan preparados están, dejémoslo por un lado, primero la Policía Nacional del Perú y luego las Fuerzas Armadas en determinar e identificar verdaderamente a los que son realmente delincuentes, ¿no? Vamos a suponer que sea incluso la policía, porque también recordemos que a la policía siempre se le ha dado eh, cada vez más facultades para el uso de las armas, el uso de esto, ¿no? ¿Y qué observamos? Por ejemplo, no hace poco un niño de 8 años terminó muerto en un incidente ujú. quizás no tener la capacidad de cómo saber cuándo utilizar la fuerza letal. Ahora, vayamos también a estos grupos ya donde las Fuerzas Armadas ingresan, es decir, ingresan, ¿no? De repente, como observamos en Brasil, entran a las Eso, favelas, a eso ¿no? le digo, a eso voy, porque creo que eso es lo que evalúa el gobierno cuando dice vamos a utilizar un decreto legislativo que se lo menciono para quizá después posterior análisis 1095 que faculta el actual militar frente a grupos hostiles. La cosa es como usted me dice, ¿quién va a determinar qué es un grupo hostil o no? Porque puede ser que mañana salga el ministro del Interior y diga, declaramos como grupo hostil a los mexicanos, por ejemplo, que acá en Lima son el terror del transporte. Y mañana tienes Claro, un operativo militar, ¡pum! Van y abaten a, no sé, operativo militar, abaten a 20 personas integrantes de los mexicanos. Puede que, digamos, ese es un poco el escenario ya visto, reitero, en El Salvador de Bukele y en Estados Unidos de Trump. ¿Ah? exactamente. Y no, y ahí viene el detalle. O sea, no solamente vendría por el tema de modificar una ley para determinar qué es un grupo hostil, sino también la capacidad de investigación y de inteligencia para determinar que en el lugar donde se va a hacer el operativo, todos
aquellos que van, a los que se les va a usar el uso de la fuerza, inclusive letal, son realmente parte de ese grupo hostil. ¿Qué pasa si se cometen errores y terminan muertos inocentes, ¿no? O sea, en una zona, no todos los 100 o 200 integrantes de esa Claro. comunidad forman parte de ese gobierno hostil. Y si nosotros observamos también por grupos, digamos, que en otros países reciben otras denominaciones, ellos por lo general habitan en localidades y más bien ellos son, entre comillas, los que brindan protección y ayuda a esas localidades, ¿no? En zonas donde el Estado más bien se ha quedado al margen y estas personas más bien sienten que ni siquiera el Estado se acuerda de Ujú. ellas. Y entonces ahí vendría ese uso de la fuerza, vendría primeramente realmente por una investigación fehaciente, fidedigna, que haya determinado que no va a sufrir bajas inocentes, ciudadanos civiles Mm, inocentes en estas claro. operaciones militares. Ese es el Eso detalle es que habría que complicado, considerar ¿no? también. Le Exacto. pasó a Rodrigo Duterte en Filipinas, en un gobierno de hace unos 5 o 6 años, lo recuerdo bien, empezó a sacar a la policía a matar, porque obviamente era una situación de criminalidad, popularidad al cielo, procesos de derechos humanos después por montones. Ahora, claro, esto lo analizamos con cabeza fría, con la experiencia de usted, profesor, pero el ciudadano exige mano dura y vota para que el político tenga mano dura. ¿Cómo manejarse desde la política cumpliendo las expectativas ciudadanas, pero sin atropellar derechos, digamos? Claro, esa es una excelente pregunta que justamente me da pie para comentar lo siguiente y lo que se trabajó justamente en diálogos universitarios, ¿no? Ujú. Involucrar a la sociedad y a la academia, entiendes, universidades, porque también vamos a ver, los ciudadanos tienen a sus hijos en las universidades, entonces, por esa parte, darles a entender, todos creo que estamos en contra de la inseguridad ciudadana, creo que todos queremos eficacia en la persecución penal, y yo me muestro obviamente totalmente de acuerdo en que hay un tema de eficacia en la persecución de los crímenes, pero como repito, también respetando a las personas que puedan ser inocentes y sus mínimas garantías, porque ya ha pasado, hemos observado varios errores que se han cometido no solamente en el extranjero, sino también aquí. Ahora, el tema de involucrar a la ciudadanía creo que es fundamental, brindar la información, ¿no? Y también que el político Ujú. no se aproveche. ¿Por qué el ciudadano piensa que solamente esta mano dura, entre comillas, sin importar si barren inocentes o culpables, va a ser la solución? Porque el político también ha utilizado ese mecanismo. Cuando entremos vamos a imponer leyes, pena de Claro. muerte para todos. Y se vota y luego, ¿dónde está la solución? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que no se hizo? Y no se logró una solución real, ¿no? Entonces, por Claro. eso te hablaba de la política criminal y sobre todo también de la corrupción. Creo que yo que si las instituciones estuvieran tan socavadas por la corrupción, la eficacia de las instituciones en la persecución del crimen sería mayor y obviamente la sociedad podría ver que no, el problema no está solamente entre comillas, en acabar con el presunto delincuente, sino en todo este conjunto de estrategias y de herramientas de política criminal que deberían haber, ¿no? Elki Villegas, abogado, profesor universitario, nos está hablando desde Chiclayo, ¿ah? La ciudad de la amistad. Él es profesor de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y es una de las voces expertas en estos temas desde las regiones del país. Le agradezco mucho, profesor Villegas, un fuerte saludo para la linda región de Lambayeque y la ciudad de Chiclayo también. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.